que se forman a partir de este peritoneo. ¿Sí? Vamos a hacer aquí, a ver, vamos a hacer aquí. Vamos a hacer aquí. Vamos a desarrollar este, ¿ok? Este que está aquí es el intestino primitivo anterior, ¿sí? Esto tiene una porción craneal que a nosotros no nos importa ahora. Eso va a formar faringe, esófago. Lo que nosotros vamos a ver es la porción infradiafragmática. Entonces, ¿qué termina formando esto? Vamos a hacer aquí, forma así. Va a formar nuestro... ¿Está para ver este? ¿Sí o no? ¿Está para ver, Michelle? Sí. Va a formar ahí el esófago, ¿sí? Después va a empezar a formar aquí al estómago, ¿sí? Se dilata y forma el estómago. Después del estómago, ¿qué viene? El duodeno. Viene así, la primera porción y aquí hasta la mitad de la segunda porción. ¿Sí? ¿Qué ocurre en ese intestino primitivo anterior? Empieza a desarrollarse así, como un grupo de células diferentes que se va separando cada vez más. ¿Sí? A eso se le llama de esbozo hepático. ¿Entiendes? Y entonces, ¿qué ocurre aquí? Esto, fíjense, va a terminar formando ¿qué cosa? Al hígado. El hígado se forma a partir del intestino primitivo anterior. También sale un esbozo que se va a llamar esbozo esplénico. ¿Sí? Y entonces, ¿qué ocurre aquí? A partir del intestino primitivo anterior se forma otro órgano aquí que se va a llamar vaso. ¿Sí? Y sale un pequeño esbozo aquí, vamos a ver aquí, que se llama esbozo pancreático. ¿Sí? Y entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a terminar aquí formando al páncreas. ¿Sí? ¿Ok? ¿Quién continúa después? Después va a continuar el intestino primitivo medio. ¿Sí? ¿Qué hace mi intestino primitivo medio? Él continúa aquí. ¿Sí? Él va a seguir aquí. Y entonces forma la mitad que falta del duodeno. Viene aquí la tercera porción del duodeno, aquí la cuarta porción. El duodeno tiene 4 porciones. Primera, segunda, tercera, cuarta. ¿Sí? ¿Qué ocurre aquí? Sale un pequeño esbozo, ¿ok? Que se llama esbozo pancreático. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hace? Termina formando aquí la otra porción del páncreas. ¿Sí? Nosotros vamos a ver que el páncreas tiene 2 conductos, porque son 2 glándulas diferentes al principio, que después se fusionan y forman uno solo. ¿Sí? Entonces, miren aquí, esto va a continuar aquí formando todo lo que va a ser el yeyuno e ileum. ¿Ok? Forma aquí el yeyuno e ileum, viene aquí, va a formar al apéndice, al ciego, colon ascendente, y viene aquí el colon transverso. ¿Sí? Viene aquí hasta la mitad izquierda del colon transverso. ¿Sí? A partir de ahí, el que va a continuar va a ser ¿quién? El intestino primitivo posterior, ¿verdad? Entonces vamos a continuar aquí el intestino primitivo posterior. Así. Él continúa aquí. Ahora ya va a hacer aquí el colon descendente, el colon sigmoide, el recto y el ano. ¿Ok? Vamos a hacer un paréntesis y después vamos a regresar aquí. Después vamos a regresar a esto. ¿Sí? ¿Por qué es necesario que ustedes aprendan así esto? Porque si yo les digo a ustedes, ¿de dónde van a salir las arterias yeyunales e ileales? ¿Qué arteria nació para vascularizar el intestino primitivo medio? Otra vez, fíjense. Para el intestino primitivo anterior nació el tronco celiaco. ¿Sí? Para el intestino primitivo medio nació ¿quién? La mesentérica superior. Y para mi intestino primitivo posterior, la mesentérica inferior. Entonces, si yo les pregunto, ¿de dónde van a nacer las arterias yeyunales e ileales? De la mesentérica superior. ¿Entienden? Esto ya nació para vascularizar esto. ¿Sí? Y yo les pregunto a ustedes, ¿de dónde va a nacer la arteria que va a vascularizar al vaso? Aquí, para el vaso.
Tronco celíaco, ¿sí? Lo mismo que vamos a ver el hígado, ¿sí? ¿De dónde tiene que salir la arteria que va a vascularizar al hígado? Del tronco celíaco, ¿sí? Entonces, así, fíjense, existe una arteria que se llama el tronco de las sigmoideas. ¿De dónde creen que van a ser el tronco de las sigmoideas? Que va a ser para el colon sigmoide, de la mesentérica inferior. No hay forma, no hay. Puede ocurrir, pero variación anatómica. Lo normal es que esto sea de esta manera, ¿sí? Entonces, regresemos aquí. Esto es un punto y aparte. Esto vamos a estudiar de vuelta cuando veamos vascularización. Lo que yo les quiero mostrar es aquí. ¿Ven? ¿Esto cómo se llamaba? Esbozo hepático, ¿sí? Y entonces ocurre más o menos así aquí. Aquí empieza a formarse el hígado, ¿sí? Del intestino primitivo anterior. Vamos a hacer que esto es intestino primitivo anterior. ¿Por qué? Porque este es estómago, por el mesogastrio ventral, ¿sí? Entonces miren qué ocurre. Empieza a formarse el hígado. ¿Y qué va a hacer el hígado? Se va a separar del estómago. Se va a separar del intestino primitivo anterior. Y entonces viene en este mesogastrio. Él se va a desarrollar en este mesogastrio. Vamos a borrar aquí así. Miren lo que hace. Vamos a hacer solamente una pequeña parte del hígado. Esto va a empezar a crecer después, ¿sí? Pero él crece entonces aquí dentro de este mesogastrio ventral. ¿Entienden? ¿Sí o no? Ahora miren qué ocurre aquí. Esta arteria que está aquí, ella ya vino aquí para el intestino primitivo anterior y ya está vascularizando a todo esto que está aquí. Entonces miren aquí, esa arteria viene aquí y también aquí va a venir al hígado. ¿Entienden? El hígado no se va a separar sin su alimento, él va a llevar su vascularización, ¿verdad? Y entonces se separa y lleva consigo aquí su arteria, ¿sí? Entonces miren acá, esto que está aquí, ¿qué sería esto? ¿Ven esto? ¿Qué sería esto? Así como esto, ¿ven esto? Este es un peritoneo, este es el meso. ¿Cuál es el concepto de meso? Dependencia del peritoneo, que une órgano ¿a quién? A la pared abdominal posterior. Y en su interior tiene ¿qué cosa? Tiene vasos. Vamos a ver que enseguida la clase dice vasos inertes, ya vamos a entender por qué. Ahora, esto que está aquí, ¿ven esto? Eso no es peritoneo, esto. ¿Sí? Eso no es peritoneo. ¿Sí? Entonces, esto también es una dependencia. ¿Qué significa eso? Que se formó a partir del peritoneo. ¿Sí? Esto que está aquí se llama epiclón. ¿Ok? ¿Qué es un epiclón? Dependencia del peritoneo. ¿Sí? Siempre aquí dependencia porque se formó a partir del peritoneo. ¿Sí? Pero vamos a decir, dependencia del peritoneo, que va a unir ¿qué cosa ahora? ¿Une qué cosa? Órgano a órgano. ¿Entiendes? Esto era ¿qué cosa? ¿Órgano a quién? Órgano a la pared. Y esto va a ser ¿qué cosa? Órgano a órgano. Y en su interior también hay ¿qué cosa? Vasos. ¿Sí? En su interior también hay vasos. Entonces eso es un epiclón. ¿Sí? Ahora, fíjense que existen en ciertos lugares, como este mismo aquí, el hígado crece después, ¿sí? Y se une al diafragma, que es la pared, ¿sí? O a veces vamos a ver que puede ser así. El peritoneo se va a unir así. Un órgano a otro órgano, pero no va a tener vasos. Vamos a hacer este mismo. ¿Ven esto? ¿Sí? Eso no es peritoneo. Es, ¿verdad? Esto va a ser así. Dependencia del peritoneo, que une órgano a la pared. ¿Sí? Órgano a la pared. O, vamos a hacer aquí esquemáticamente, vamos a suponer que aquí hay otro órgano. Vamos a imaginar que hay otro órgano. Entonces aquí, órgano a la pared o órgano a órgano, pero no tiene vasos. ¿Ok? A eso lo vamos a llamar de ligamentos. ¿Entienden? ¿Sí o no? Vamos de vuelta. Aquí, ¿qué sería esto? Okay.
pared, a la pared abdominal posterior, ¿sí? Y en su interior presenta ¿qué cosa? Vasos. ¿Sí? Ahora, vamos aquí esto, ¿sí? Esto va a ser ¿qué cosa? Un epiplom. ¿Cuál es el concepto de epiplom? También es una dependencia del peritoneo. ¿Que une qué cosa? Órgano a órgano. Y en su interior también hay vasos sanguíneos. ¿Ok? Ahora, miren esto o esto. ¿Sí? Estos van a ser ligamentos. ¿Sí? ¿Qué son los ligamentos? Dependencia del peritoneo. ¿Sí? Que va a unir qué cosa? ¿Órgano a quién? ¿Órgano a la pared o órgano a órgano? Pero no tienen vasos. ¿Sí? Significa que esto, si nosotros cortamos aquí, esto no va a sangrar. Pero si uno corta el epiplom va a sangrar. Si uno corta el meso va a sangrar. ¿Sí? Vamos a ver enseguida los ejemplos. Entonces ya tenemos tres cosas. Meso, después vimos qué cosa? Epiplom, ¿sí? Y ligamentos. ¿Sí? Ahí tenemos. Meso es dependencia del peritoneo. Epiplom, dependencia del peritoneo. ¿Sí? Ligamento, dependencia del peritoneo. La diferencia va a estar en dónde. Si tiene o no tiene vasos y qué estarían uniendo. ¿Entienden? Ahora vamos a ver otra cosa. Les voy a mostrar dónde estamos nosotros. Vamos a mirar aquí. ¿Cómo? Vamos. Sí. 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 Vamos a mirar aquí. Entonces nosotros estamos viendo esto, ¿sí? ¿Ya sabemos lo que es un meso? Dependencia del peritoneo, ¿sí? Que va a unir ¿qué cosa? Puedo decir dependencia del peritoneo o formación peritoneal, ¿sí? Que une ¿qué cosa? Órgano a pared abdominal posterior, ¿sí? Y en su interior tiene que tener ¿qué cosa? Vasos. En realidad aquí siempre va a ser vasos y nervios, ¿sí? Porque la inervación le llega a las vísceras con los vasos sanguíneos. Eso vamos a ver en la última clase de abdomen, ¿sí? Por eso es que el concepto siempre habla de vasos y nervios. Y entonces aquí, fíjense, está hablando meso, ¿sí? Y ahí ven, miren los órganos ahí, ¿ven? Meso, colon transverso. ¿Qué significa eso? El colon transverso va a tener su meso que se va a ir hacia atrás, hacia la pared abdominal posterior, y en su interior tiene que haber vasos sanguíneos. ¿Entienden? El mesocolon sigmoide, lo mismo. Va a unir el colon sigmoide a la pared abdominal posterior, y en su interior tiene que haber vasos sanguíneos. ¿Sí? Y así tenemos el mesenterio, es el meso del intestino delgado. ¿Sí? Eso vamos a hablar cuando veamos intestino delgado, volvemos a estudiar mesenterio. Y fíjense, el mesoapéndice, ¿sí? Así es, yo les voy a ver, no sé si hay una imagen aquí, pero el apéndice es así. Acá estaría el apéndice, yo sería muy chico, pero vamos a hacer así el apéndice. Aquí estaría el ciego, aquí el apéndice, aquí estaría el íleon terminal. Y fíjense, así estaría aquí el meso del apéndice, el peritoneo que está llegando al apéndice. Y por este meso, como es meso, aquí está llegando la arteria apendicular. ¿Entienden? Porque es un meso, es un peritoneo que tiene que tener vasos sanguíneos. ¿Sí? Muy bien, entonces esos son ejemplos de meso. Si nosotros nos fijamos aquí, sería así: él está uniendo el peritoneo visceral, la víscera, con el peritoneo parietal posterior. ¿Sí? Muy bien, epiplom. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros vamos a ver qué va a hacer qué cosa. Dependencia del peritoneo que va a unir qué cosa. Órgano a órgano. ¿Sí? Y eso tiene que tener vasos sanguíneos.
En este caso a este se le llama de epiplón menor. Vamos a ver que existen otros. Está uniendo ¿qué órgano? Estómago al hígado. Y en su interior hay vasos. ¿Sí? Y aquí está el epiplón mayor. ¿Sí? Eso une el estómago con el colon transverso. ¿Sí? Esto también tiene varios vasos sanguíneos. Entonces, ese es el concepto: unir órgano con órgano y tener vasos y nervios. ¿Ven? Porque una arteria siempre va a estar rodeada por nervios en el abdomen. ¿Sí? Muy bien. Y los ligamentos, decíamos qué cosa. Podría unir qué cosa. Órgano a la pared. Órgano a órgano. Pero esto, si nosotros cortamos, no va a sangrar. ¿Sí? No tienen vasos y nervios. Aquí muestran unos ejemplos. Fíjense, ligamento freno, la palabra freno es diafragma. Freno esplénico, va al vaso, ¿verdad? Entonces aquí, fíjense, ligamento, acá, espleno cólico, que une el vaso al colon. ¿Sí? Aquí es órgano a órgano y aquí es órgano a la pared, pero estos no tienen vasos aquí. ¿Sí? Muy bien, y ahora vamos a ver la fase de coalescencia, y esta es la que cuesta un poquitito más de entender a veces. ¿Sí? Ahí así, miren lo que ocurre aquí. Yo les decía, al principio, nosotros tenemos ¿qué cosa? Un único tubo aquí. Miren acá, un único tubo aquí. Y ese tubo está en el medio mismo. ¿Sí? Y empieza a crecer, a desarrollarse las diferentes partes. Y ellos tienen que ir rotando y tienen que ir cambiando su lugar. ¿Sí? Entonces miren lo que ocurre aquí, a este nivel. ¿Entendieron ya esto? Meso, epiplón y ligamento. ¿Está bien? Vamos a hacer aquí esto. Voy a cortar esto. Vamos a cortar aquí esto. Ahora no sabemos qué parte del tubo digestivo es, menos estómago. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este periodo, el peritoneo visceral, el peritoneo que está aquí, el peritoneo visceral, no puede entrar en contacto con el otro peritoneo, con el peritoneo parietal. Porque cuando ellos entran en contacto, ellos quedan adheridos. ¿Sí? Forman una adherencia. Y a eso se le llama desfasia de coalescencia. ¿Sí? Miren lo que pasa aquí. Voy a mostrar aquí la primera fase de coalescencia. El estómago es así. Así es el estómago. ¿Ven? Él tiene aquí, a esto se le llama de curvatura menor. ¿Sí? A esto se le llama de curvatura mayor. Aquí, vamos a hacer aquí más alto porque nuestro duodeno no se ve. Así. Aquí el duodeno tiene la forma de una letra C más o menos, ¿verdad? ¿Entienden? Mas fíjense cómo es el estómago al principio. Cuando el estómago se va formando así, del intestino primitivo anterior, este es el intestino primitivo anterior. ¿Qué es lo que sufre el estómago al principio? Él empieza a dilatarse aquí. Por eso es que nosotros decimos, el estómago es la porción dilatada del tubo digestivo. Entonces el estómago empieza a formarse, se dilata. ¿Sí? Y cuando se dilata, el estómago está en el medio mismo y presenta una curvatura. ¿Sí? Esa curvatura, esto está así, ¿entienden? Bien en el medio mismo. Imagínense, esto ahora está aquí, aquí. Pero al principio el estómago, ¿dónde está? Está aquí, en el medio. ¿Entienden? Y tiene aquí una curvatura anterior y una curvatura posterior. Porque está en el medio. ¿Sí? Ahora, aquí estaría el duodeno que tiene forma de letra C, está aquí. ¿Ven? Pero al principio él está en el medio y tiene así, este formato. ¿Entienden? ¿Qué es lo que pasa? Ellos están en el medio mismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El estómago empieza a crecer. ¿Sí? Y el hígado ya se separó y el hígado también empieza a crecer. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué va a ocurrir ahí? Empieza a desplazarle al estómago. ¿Entienden? De la línea media. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el estómago se desplaza, porque el hígado le está empujando y el estómago crece, por consecuencia, ¿qué ocurre con mi
va a empezar a rotar. ¿Entienden? ¿Sí o no? ¿Entendieron o no? Entonces fíjense lo que ocurre. El duodeno al principio tenía aquí un peritoneo que le cubría aquí, peritoneo derecho y un peritoneo aquí izquierdo. ¿Sí? Cuando rota entonces esto, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Al rotar, el peritoneo derecho del estómago entra en contacto hacia atrás. ¿Sí? Lo que ocurriría aquí sería esto. A ver, vamos a hacer aquí. Así. Imagínense, este peritoneo que está aquí, porque el estómago al rotar, este peritoneo entra en contacto aquí. ¿Entienden? Entonces, esto quedaría más o menos así. ¿Sí? Ahí. A ver si entendieron. Esto, imagínense que sea mi duodeno. Entonces, el duodeno estaba así. ¿Ok? Aquí, en el medio. Ahora, este peritoneo derecho, este que está aquí, miren lo que hace. Porque el estómago rota, entonces, ¿qué ocurre? Esto gira y entra en contacto aquí. Así. ¿Entendieron lo que ocurrió aquí? Sí. ¿Sí o no? Entonces aquí, cuando esto gira aquí, hacia atrás, al entrar en contacto estos dos aquí, ahí forman una fascia de coalescencia, una adherencia. Eso va a pasar lo mismo, fíjense, lo mismo va a pasar con mi colon ascendente. Vamos a ver todo enseguida. Aquí el colon ascendente está al principio y en el medio, ¿sí? ¿Qué va a hacer el colon ascendente? Él va a rotar aquí. ¿Sí? Al rotar, él va a ir aquí y este peritoneo que está aquí va a entrar en contacto aquí. ¿Entienden? ¿Sí o no? Sí. Quando é peritoneio com peritoneio, se torna uma fase de coalescência. Muy bien. Quedan colados, quedan adheridos. ¿Sí? Si yo digo, este es mi colon descendente, ¿qué va a pasar con mi colon descendente? Lo mismo. Lo mismo aquí. Esto, fíjense, el colon descendente, él va a rotar hacia aquí ahora. Y entonces al rotar, entonces, ¿qué va a ocurrir? Esto va a venir aquí, ¿sí? Y su peritoneo va a entrar en contacto aquí. ¿Entienden? Y entonces se forma una fase de coalescencia atrás. ¿Entendieron esto, sí o no? ¿No? Vamos a hacer de vuelta, sin problema. Miren aquí en esta imagen, aquí está intentando mostrar esto. ¿Ven? Esto tiene un peritoneo aquí, derecho y peritoneo izquierdo, vamos a hacer así. Entonces, si es que esto rota aquí, este peritoneo, aquí le hizo rotar del otro lado, ¿ven? Entra en contacto con el peritoneo parietal posterior, ¿sí? Y al entrar en contacto en este periodo, ellos fican fusionados, fican adheridos. Y a eso se le llama de fascia de coalescencia. Y eso pasa solamente con algunos órganos, ¿sí? Con algunas vísceras. ¿Ok? Es así mismo. Así, imagínate que esto, o sea, no importa, puede ser duodeno, puede ser colon ascendente, colon descendente, pero ellos están así. Ahora, en el medio, como empiezan a crecer, ellos tienen que rotar hacia su sitio definitivo. Y al rotar, entonces, en ciertas vísceras, imagínense, al rotar aquí, esto puede entrar en contacto con el peritoneo parietal posterior, ahí atrás. ¿Sí? Y entonces forman la fascia de coalescencia. ¿Dónde ocurren esas fascias de coalescencia? Y aquí fíjense, aquí vamos a describir la primera. Voy a borrar esto. Ahí vamos a describir la primera fascia de coalescencia, que está por detrás del duodeno. Fíjense, nuestro duodeno, el duodeno, él está abrazando aquí a un órgano. ¿A qué órgano le está abrazando aquí? Al páncreas. ¿Sí? Ellos están así. Así es mi duodeno y aquí está el páncreas, la cabeza del páncreas. ¿Entienden? Entonces, cuando ocurrió la fascia de coalescencia, ¿qué es lo que pasó? El páncreas es así.
el páncreas es así. ¿Cómo es el páncreas? Aquí presenta una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió cuando rotó el estómago? ¿Sí? Fíjense, cuando rotó el estómago, no solamente rotó el estómago, sino que también la cabeza del páncreas al principio. ¿Sí? Y entonces se forma una fascia de coalescencia por detrás del duodeno y por detrás de la cabeza del páncreas. ¿Sí? Y a eso nosotros le llamamos de fascia retroduodeno pancreática o fascia de Treitz. ¿Ok? ¿Entendieron esto? La fascia entonces que se formó por detrás del duodeno y la cabeza del páncreas se va a llamar fascia retroduodeno pancreática o fascia de Treitz. ¿Qué es lo que está coalesciendo aquí? ¿Qué es lo que se está uniendo? El duodeno y la cabeza del páncreas. ¿Sí? Eso ocurrió ahí, se adhirieron al principio ahí. Pero después, ¿qué ocurrió? Después se desarrolló esto y esto también quedaron colados hacia atrás. ¿Sí? El cuello y cuerpo del páncreas. Entonces, por detrás del cuerpo, principalmente del cuerpo, porque el cuello es muy pequeño, ¿sí? Se forma otra fascia. ¿Sí? La fascia esta se va a llamar como fascia retropancreática. Esta es solamente pancreática porque está por detrás del páncreas. ¿Sí? Entonces va a ser la fascia retropancreática. ¿Sí? O fascia de Tol 1. ¿Ok? Aquí se utilizan mucho los efónicos. ¿Sí? Entonces se forma la fascia. Primero es aquí, retroduodeno pancreática. ¿Qué fascia es ahí? Duodeno y cabeza del páncreas. ¿Sí? La fascia retropancreática o fascia de Tol 1, ¿sí? Eso es principalmente por detrás del cuerpo del páncreas. ¿Sí? Ahora, lo mismo, esto que dijimos, si rotaba para aquí, ¿sí? Entonces en el caso del colon ascendente, miren lo que aquí nos quiere mostrar. ¿Ven esto? Aquí estaría el colon ascendente. Acá sacaron el colon ascendente para ver cómo quedó aquí la fascia de coalescencia. Entonces por detrás del colon ascendente se forma una fascia que se va a llamar como fascia retrocólica ascendente, ¿sí? O fascia de Tol 2. Esta es la fascia de Tol 2, ¿sí? Y lo mismo ahora si es que esto brotaba de este lado para el colon descendente. Aquí va a formar otra fascia de coalescencia, ¿sí? Y esa va a ser la fascia ¿qué? Fascia retrocólica descendente o fascia de Tol 3. ¿Sí? Ahí tenemos la fascia de Tol 3. ¿Ok? Muy bien. Ahora, fíjense lo que ocurrió aquí. Fíjense. Vamos a hacer así. Supongamos que esto era el duodeno. ¿Sí? Porque el primero que rota es el estómago y por consecuencia le sigue el duodeno. El duodeno ya fue para atrás. ¿Ok? Ahora, imagínense ahora aquí a este nivel que esté mi colon ascendente. Vamos a hacer aquí así. Aquí el peritoneo también. Vamos a hacer un esquema nada más. Aquí, esto es mi colon ascendente, que está en el medio. El que ya rotó fue mi duodeno. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a hacer este colon ascendente? Él va a rotar aquí ahora. ¿Sí? Cuando rota esto para aquí, miren lo que hace. Él va a rotar y este peritoneo que está aquí, él va a entrar en contacto con el duodeno aquí, por delante del duodeno. ¿Entienden? Entonces viene aquí, rota esto aquí, mi colon ascendente, ¿sí? Pero miren cómo aquí entraron en contacto otra vez dos peritoneos, ¿ven?
por delante del duodeno, ¿sí? Y esa fascia se llama fascia preduodeno pancreática, ¿sí? Esa va a ser la fascia, pues así, fascia preduodeno pancreática o fascia de Frede. Esto tienen que saber. ¿Está bien? Yo siempre digo, ustedes tienen que ponerse en la cabeza del examinador, ¿sí? No importa para qué materia sea, ¿sí? Pero siempre que haya algo donde, así, yo soy el único que da clase de anatomía teórica en las otras secciones. Si yo voy a hacer un examen, tengo que hacer un examen que sea el mismo nivel para todos. Y si en el otro pregunté la fascia de Frede, aquí se va a preguntar la fascia de TOL 2, y en el otro la fascia de TOL 1, y en el otro la fascia de Treitz. Entonces ustedes tienen que, así, en donde hay muchas opciones, tienen que ustedes tratar de grabar. Por ejemplo, paredes del conducto inguinal, ¿sí? A pared anterior va a ser la sección A, pared posterior sección B, ¿entienden? Entonces siempre donde hay muchas opciones, ustedes tienen que grabar, y eso puede caer en el examen, ¿sí? Muy bien, entonces esas van a ser las fascias de coalescencia. ¿Entendieron? La fase de coalescencia es un poco difícil de definir, ¿sí? Pero la idea es que ustedes entiendan que es una fascia de adherencia, ¿sí? Entre las hojas peritoneales. Embriológicamente al pasar, esto ya ocurre. Y miren que esto es muy importante. Porque, ¿qué ocurre con estas vísceras que rotan? Esto es una adherencia. Imagínense, es como que estamos colocando aquí, colocamos aquí un pegamento, ok, aquí un pegamento, y al rotar, eso va a quedar allá, va a pegarse con el otro, va a quedar fijo. Ele como se ele colasse e não soltasse mais. Sí, no suelta más. Y eso es muy importante, ¿sí? Es muy importante saber cuando quedó ahí, eso va a quedar fijo ahí, ¿sí? Y eso hace ¿qué cosa? Eso hace que los que tengan fascia de coalescencia sean órganos fijos. ¿Qué significa eso? No se mueven, ¿sí? Entonces, yo les pregunto, ¿el estómago es un órgano fijo o es un órgano móvil? ¿Qué les parece a ustedes? Móvil, porque el estómago no tiene fase de coalescencia. Y aquí vamos a ver si es que dice por en algún lugar. A ver. Estómago. Mira acá dice. Órgano, ¿qué cosa? Móvil. El duodeno es fijo o es móvil. Fijo, porque tiene la fase atrás y adelante. No es totalmente fijo, pero casi totalmente fijo. Les voy a mostrar después por qué no. ¿Sí? El yeyuno, el ileo, ¿esto es fijo o es móvil? Móvil, no existe la fascia retro yeyuno, ¿entienden? Esto es móvil. El ciego es fijo o es móvil. El ciego es móvil. El que es fijo es ¿qué cosa? El colon ascendente. ¿Sí? El colon transverso es fijo o es móvil. El colon transverso, esto va a ser móvil. El colon descendente va a ser fijo. ¿Sí? Y el colon sigmoide va a ser fijo o móvil. El colon sigmoide móvil. Móvil, porque esto no existe la fascia retrosigmoidea, ¿sí? En la retropólica descendente. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, lo que tienen meso son móviles, ¿sí? ¿De qué a nosotros nos sirve saber que es móvil o es fijo? Los que son móviles, ¿sí? Ellos pueden sufrir de algo que se llama vólvulo intestinal. Miren lo que es un vólvulo. Ven aquí. Es una torsión sobre su eje. ¿Entienden? Entonces los que son móviles, miren lo que hacen. Ellos pueden torcerse sobre su eje. Miren lo que es un vólvulo. Creo que en portugués le dicen volvo. Solamente volvo. No, creo que le llaman solamente así de volvo. ¿Sí? Entonces, ven qué órganos pueden
volvularse. Cualquiera puede volvularse, pero no los que tienen su adherencia atrás. Ellos no se van a volvular porque están colados hacia atrás. ¿Sí? Y esto es muy interesante que ustedes sepan qué va a tener esta persona. ¿Qué va a tener esta persona? ¿Qué va a tener? Obstrucción intestinal. Muy bien. Obstrucción intestinal. Ahora, esto que está aquí, tienen que saber que esto tiene su vaso sanguíneo aquí. ¿Entienden? Tiene su vaso sanguíneo aquí. Ahora, cuando se tuerce esto, ¿sí? El vaso sanguíneo también se está torciendo. Y entonces esto tiene un comprometimiento vascular. ¿Sí? Eso sí se diagnostica, se tiene que solucionar en 6 horas. Porque si no se pierde el intestino. Se tiene que entrar ahora, después a sacar el intestino muerto. ¿Entienden? Entonces es muy importante, causa de obstrucción intestinal. ¿Sí? Muy bien. Entonces sería eso. Miren, el que con más frecuencia se volvula, ¿sí? El que con más frecuencia se volvula es el colon sigmoides. ¿Sí? Y radiográficamente, miren lo que es una obstrucción intestinal, miren lo que es el, está agarrando, miren, comparen con las vértebras. O sea, esto tiene una gran dilatación, enorme tras ese volvo. ¿Sí? Se llama signo del grano de café. ¿Sí? Parece un grano de café. ¿Sí? Entonces, de esa manera se ve el vólvulo del sigmoide. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estamos mirando aquí. Vimos meso, ya sabemos lo que es, ¿verdad? Epiplón ya sabemos, ligamento ya es, y ahora estudiamos las fases de coalescencia. 5 fases de coalescencia: fase de Treitz, fase de TOL 1, fase de TOL 2, fase de TOL 3 y la fase de Frederick. ¿Sí? Tienen que saber su epónimo y tienen que saber lo otro también. ¿Sí? La fascia retroduodeno-pancreática o fascia de Treitz. ¿Sí? Fascia de TOL 1 es la fascia retropancreática. Fascia de TOL 2, la retrocólica ascendente. Fascia de TOL 3, la retrocólica descendente. ¿Sí? Y la fascia de Frederick es la preduodeno-pancreática. ¿Sí? Les voy a mostrar una pregunta de un examen que hice ahora. A ver si tengo aquí. ¿Pueden sacarse su campo? A ver si es bien. Miren acá. 4 de junio del 2025. ¿Sí? Eso fue hace poco, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí. Ahí está. Miren, la fase de coalescencia retropancreática. ¿Sí? Muy bien, ¿cuál va a ser la fascia? Torales 4. De propósito yo coloco ese ejemplo que marca eso. Ahora vamos a ver la siguiente pregunta, ¿ok? Claro que no. Ok. Muy bien. Ahora, vamos a regresar aquí. Miren lo que nosotros teníamos al principio. Esto que está aquí, donde está la flecha, esta es la cavidad peritoneal. ¿Sí? Y había una sola gran cavidad peritoneal. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando el estómago rota? Miren aquí, esto sería el borde posterior del estómago, lo que sería la curvatura mayor. ¿Recuerdan que les dije que eso va a rotar así? Entonces miren lo que va a ocurrir aquí. El mesogástrico dorsal va a acompañar a ese borde posterior, que va a poner la curvatura mayor. Entonces se forma una pequeña bolsa, una pequeña sacola
por detrás del estómago. Miren lo que va a ocurrir ahí cuando esto rota. Ahí ya está rotando el estómago. O sea, lo que está ocurriendo es esto. ¿Sí? Al rotar, entonces miren cómo aquí se va a formar una cavidad. ¿Sí? Por detrás del estómago. Miren cuánto rota ahí. Ahí. Ahí rotó. Esto es lo que nosotros vimos recién, ¿ven? En el mesogastrio ventral se va a desarrollar ¿quién? El hígado. En el mesogastrio, este es el estómago. ¿Sí? En el mesogastrio ventral se va a desarrollar el hígado. Entonces va a crecer ahí. Y en el mesogastrio dorsal se forma el vaso. Este es el vaso. Este es el esbozo esplénico. ¿Sí? Sí. Esto es un corte a nivel de estómago. Entonces crece. Y entonces miren acá. ¿Cómo es que quedó la cavidad? Quedó así una gran cavidad peritoneal, que es todo lo que está aquí por fuera. ¿Sí? Y una pequeña cavidad peritoneal, que es esta que está aquí por detrás del estómago. ¿Ven como que el peritoneo aquí ingresó? Aquí, ¿ven esto? Viene aquí, hizo esto. Entonces esto es llamado de pequeña cavidad peritoneal. Y esto es llamado de gran cavidad peritoneal. ¿Sí? Ahí está mostrando la pequeña cavidad peritoneal. Ahí dice el fondo del saco menor, le dice, ¿verdad? Esta parte del mesogastrio dorsal va a convertirse en el aumento mayor. Revisaremos tridimensionalmente el seguimiento de estos cambios desde desde abajo en la parte superior. Ahí muestra desde abajo. Aquí se muestra el diafragma. Aquí se localiza el intestino anterior en el inicio de su desarrollo. Aquí está el hígado formado. Ahí se está formando el saco, ¿eh? Y el vaso formándose en el mesogastrio. Entonces miren acá. Este es lo que nos está mostrando esto, ¿ven? Esto es lo que nos está mostrando el pequeño saco. ¿Sí? La pequeña cavidad aquí. Ahora, todo esto que está ahora aquí afuera, eso es la gran cavidad peritoneal. Entonces nosotros decimos, la cavidad peritoneal se divide en dos. En una pequeña cavidad peritoneal y en una gran cavidad peritoneal. ¿Sí? A la pequeña cavidad peritoneal también se le llama de transcavidad de los epiplones. ¿Sí? Ahí está mostrando otra vez cómo que se forma. Y acá no está más, no forma parte de esto. Voy a mostrarle ahora una imagen de lo que está en el abdomen. Ahí. Miren, esto es un corte transversal. Y aquí está. Miren el peritoneo cómo quedó aquí. Sigan este peritoneo, ¿ven esto? Que sigue aquí, ¿ven? Ahí está. Transcavidad de los epiplones. ¿Sí? Vamos a hacer aquí. ¿Cómo es que se divide la cavidad peritoneal? Vamos a borrar esto. Este ya podemos borrar. Así. Vamos a colocar así. Cavidad peritoneal. ¿Cómo se divide esto? En una pequeña. Vamos a hacer. En una gran cavidad peritoneal y en una pequeña cavidad peritoneal. ¿Ok? Entonces esta es la pequeña. ¿Ven este saco? Da para ver el peritoneo aquí, ¿ven esto? ¿Cómo ingresó ahí el peritoneo? ¿Ven? Aquí hace la vueltita y viene aquí. ¿Entienden?
Aquí ya estoy en donde, en la gran cavidad peritoneal, ¿sí? Y a partir de aquí yo voy a ingresar a la pequeña cavidad peritoneal. ¿Entienden? ¿Dónde está la pequeña cavidad peritoneal propiamente dicha? O transcavidad de los bitrones está por detrás del estómago, ¿sí? Aquí está la transcavidad de los bitrones propiamente dicha, ¿sí? Pero su puerta de entrada está ya aquí a este nivel. Aquí, ahí está la puerta de entrada. ¿Entienden? Por aquí es donde yo voy a ingresar a esta sacola, a este saco, ahí. Aquí es donde yo voy a ingresar, ¿sí? El sitio por donde yo voy a ingresar, aquí, a eso se le llama de hiato de Winslow. ¿Ok? Entonces aquí, yo voy a ingresar aquí. Mi idea es llegar por detrás del estómago, ¿sí? Porque por detrás del estómago vamos a hacer así un corte aquí a este nivel, más o menos así, ¿sí? ¿Cómo yo tendría aquí un corte a nivel del estómago? Vamos a hacer lo mismo que tenemos ahí. Yo tendría así aquí al estómago, entonces el estómago. Voy a colocar aquí un corte del vaso por detrás del estómago. ¿Quién está allá por detrás del estómago? El páncreas. Vamos a hacer aquí el páncreas, ¿sí? Aquí el páncreas, inclusive voy a colocar aquí al riñón izquierdo. Hacemos así con nuestro páncreas. ¿Ok? Más fíjense, para que yo pueda ingresar, aquí recién está la puerta de entrada. ¿Entienden? Aquí está la puerta de entrada a este nivel, bien allá atrás. ¿Es eso que está allá atrás? Allá atrás. Bien. Allá atrás está ¿qué cosa? ¿Qué vena es esa que está allá atrás? La vena cava inferior. ¿Sí? Todos cuando vayan en la morgue tienen que meter el dedo en el hiato de Winslow. ¿Sí? Les voy a mostrar por qué. Se mete el dedo aquí, así. Ahí, yo meto el dedo aquí. ¿Quién está por detrás de mi dedo? La vena cava inferior. Ahora, este que está aquí, ¿ven esto? Este va a ser esta vena que está aquí. ¿Ven? Esa es la vena porta. ¿Sí? Es una vena que se está yendo al hígado. Es una vena que se está yendo al hígado. ¿Ok? La vena porta está formando parte de lo que nosotros llamamos de pedículo hepático. Este es el pedículo hepático. La vena porta es el elemento más posterior. Entonces ahí se mete el dedo. ¿Sí? Les voy a mostrar desde otra visión. Creo que está ahí. Ahí da para ver otra vez, ¿ven? Yo voy a meter mi dedo en donde? Por delante de esto. ¿Esto qué es? Bien. ¿Y este que está aquí qué es? Entre los dos. El hiato de Winslow tiene 4 límites. ¿Ok? Un límite posterior. ¿Quién va a poner el límite posterior? Vena cava inferior. Un límite anterior. ¿Quién va a poner? Vena porta. Vena porta. Si ustedes escuchan que le dicen pedículo hepático, ok, está bien. En realidad es el elemento más posterior del pedículo hepático, que es la vena porta. ¿Sí? Hacia arriba, una porción del hígado que se llama lóbulo caudado del hígado. ¿Ok? Anoten eso. Arriba va a ser el lóbulo caudado. Y abajo, ustedes pueden escuchar cosas diferentes. Yo les voy a mostrar así. Muchos dicen que abajo el límite inferior es la primera porción. Y otros dicen, no, no es la primera porción. Es la fascia de coalescencia que está por detrás del duodeno. ¿Cuál va a ser? La fascia retroduodeno-pancreática o fascia de Treitz. Entonces les voy a mostrar aquí. Vamos a mirar una imagen. Quiero que ven acá está una imagen para poder ver bien. Abdomen 3.
hiato de Winslow. Voy a anotar allá. ¿Cómo? El foramen se va a llamar así. Nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a borrar ya esto, ¿sí? Voy a borrar esto y después vamos a hacer de vuelta. Así. Aquí es donde yo voy a empezar. Aquí es donde yo voy a empezar. Aquí atrás estaría la vena cava inferior y aquí la vena porta. ¿Sí? Ahí es donde yo empiezo. En esta imagen, para que ustedes entiendan aquí, esta es mi primera porción del duodeno. ¿Ven? Es un corte más o menos aquí. Es como que se cortó mi duodeno aquí. ¿Ven? Aquí se cortó, esto es esto. ¿Sí? Y esto es esto. ¿Entienden? Entonces miren acá. Este es el hiato que yo les estoy diciendo. Este es el hiato de Winslow. ¿Sí? Vamos a poner así. Lo que estamos viendo primero se llama hiato de Winslow. ¿Sí? Hiato de Winslow. O le podemos llamar de foramen epiploico. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los límites? Miren, aquí yo estoy metiendo mi dedo, aquí. ¿Sí? Aquí estoy metiendo mi dedo. ¿Quién está por delante de mi dedo? La vena porta. ¿Quién está por detrás? Muy bien. Arriba, límite superior, ¿ven esto? Esta porción del hígado se llama lóbulo caudado del hígado. ¿Sí? Y lo que muchos dicen que abajo es la primera porción del duodeno. Miren dónde está la primera porción del duodeno. En realidad se considera la fascia que está por detrás del duodeno y la cabeza de Páncreas. ¿Qué va a ser qué cosa? La fascia retro, pancreática o fascia de Treves. Da para ver la fascia de cuál es aquí. ¿Sí? Entonces ese en realidad es el límite inferior. ¿Sí? Vamos a repetir de vuelta. ¿Sí? ¿Cómo se llama esto? Hiato de Winslow. Muy bien, hiato de Winslow. ¿Cómo está delimitado? Esto es en un corte así, ¿verdad? Esto es en un corte así. ¿Sí? Entonces, anteriormente, hacia atrás, vena cava inferior, arriba, lóbulo caudado, lóbulo caudado de fígado, y abajo, face de Panaceia. la fase de Treves. ¿Sí? Entonces yo les decía, todos tienen que meter su dedo ahí. ¿Sí? Porque en algún momento van a hacer, cuando sean cirujanos, ¿sí? Emergentólogo, ustedes van a hacer lo siguiente: una maniobra que sea una maniobra de trigo, como la batata, ¿ven? Miren lo que está haciendo, miren lo que nos quiere mostrar esto que está aquí. ¿Dónde está metiendo su dedo? ¿Dónde mete el dedo? En el hiato de Winslow. Ahí está metiendo el dedo. ¿Sí? ¿Para qué hace eso? ¿Para qué se hace? Mira aquí en esta imagen real. ¿Sí? ¿Para qué hace eso? Porque cuando una persona recibe un disparo en el hígado o una facada, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Miren lo que está metiendo ahí. Él mete su dedo aquí. ¿Ven? ¿Qué estaría por detrás? Vena cava inferior. Por delante está la vena porta, que lleva el 80% de la sangre que va al hígado. ¿Sí? Y también la arteria hepática, que lleva el otro porcentaje de sangre. Y entonces, si el hígado está sangrando, al meter el dedo, que hace? ¡Pum! Hace esto. Y entonces el hígado va a parar de sangrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los únicos que están llevando sangre al hígado. Entonces tienen que saber y tienen que meter el dedo ahí. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a la clase de vuelta.